Tenemos un ejercicio que dice hallar las medidas de los ángulos internos que hacen falta en cada triángulo. Aquí, pues primeramente tenemos un triángulo del cual nos dan la medida de dos de sus ángulos. Según entonces, la propiedad de los triángulos, una de las propiedades de los triángulos, nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo, es decir, en este caso, la suma del ángulo S más la suma del ángulo T más la suma del ángulo Y, esto es igual a 180 grados. La propiedad dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Entonces acá vamos a reemplazar el valor de cada uno de los ángulos. En este caso, en la figura podemos ver que el ángulo S mide 53 grados. Entonces reemplazamos ángulo S por 53 grados. Más el ángulo T, que es el valor que desconocemos y el cual vamos a hallar en este ejercicio, más el ángulo Y, que es de 39 grados. Esto nos da 180 grados. Entonces, para saber cuánto vale el ángulo T, lo que debemos hacer es sumar los ángulos que conocemos, es decir, 53 más 39. Esto nos va a dar 9 y 3, 12, va 1, 5 y 3, 8 y 1, 9, 92. Quiere decir que la suma de estos dos ángulos da 92 grados. Entonces tenemos que 92 grados más el ángulo T es igual a 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo T corresponde a un valor que le hace falta a 92 para llegar a 180. La manera más práctica de determinar esto es tomar menos 180 grados y restarle 92. Entonces 10 menos 8, menos 2, da 8. Aquí tenemos 18, aquí presto una para que fuera 10, serían 17, lo cual da 8, es decir, 88. Entonces finalmente tenemos que el ángulo T, que era el que nos hacía falta, tiene un valor de 88 grados. Y con esto entonces ya determinamos el valor del ángulo que hacía falta en este ejercicio, el cual es de 88 grados. Con este mismo ejercicio vamos a hacer este triángulo, el cual también nos dan unas medidas. Aquí en este caso nos dan una medida de un ángulo externo y tenemos que averiguar las medidas de los ángulos internos. Entonces, acá pues podemos ver que tenemos un ángulo externo de 120 grados y tenemos que calcular el valor del ángulo N y del ángulo M. Entonces, lo primero que podemos determinar es que si vemos acá, esto es un ángulo llano, completo. Es decir, un ángulo de 180 grados, que es lo que corresponde a la medida de un ángulo llano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si sumamos los 120 grados del ángulo externo más el ángulo M, esto nos debe dar 180 grados, ya que es la medida de un ángulo llano. Y ahí tenemos dibujado un ángulo llano. En otras palabras, el ángulo M corresponde al valor que le hace falta a 120 para llegar a 180. Eso quiere decir que lo podemos calcular mentalmente porque la respuesta no es tan complicada, o si no lo podemos hacer así, pues sencillamente restamos de 180, 120. 0 menos 0, 0, 8 menos 2, 6 y 1 menos 1, 0. Lo cual quiere decir que el ángulo M tiene un valor de 60 grados. Entonces, esta es la respuesta del ángulo M. Ahora nos hace falta calcular el ángulo N. Ya conociendo el ángulo M, pues podemos aplicar la propiedad de los triángulos que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, en este caso la suma del ángulo M más el ángulo N más, bueno, acá no nos dan, o sí, más el ángulo O, esto debe dar 180 grados. Entonces, el ángulo M, como lo calculamos anteriormente, tiene un valor de 60 grados, más el ángulo N es el que desconocemos,
Y el ángulo O podemos ver que tiene un valor de 20 grados. Esto nos da 180 grados. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, pues sumamos los ángulos que conocemos, es decir, 60 y 20. Esto nos va a dar 80. Y tomamos el valor de 180 y le restamos 80. 0, 0, 1. 100 quiere decir que el ángulo N tiene un valor de 100 grados. Con esto ya determinamos el valor del ángulo M y del ángulo N, que eran los valores que desconocíamos acá en este ejercicio. De esta manera, entonces, queda resuelto el ejercicio.